Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, para ello les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2, versículo número 10. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, es decir, en Cristo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Deseo que se enfoquen en la primera parte del versículo. Y vosotros, colosenses, estáis completos en Él. Una carta de Pablo a los creyentes de la iglesia de Colosa. El título para esta mañana, para el corto tiempo que tenemos delante de nosotros, es: el creyente lo tiene todo en Cristo. El creyente lo tiene todo en Cristo. No le hace falta nada. El creyente lo tiene todo en Cristo. Somos seres humanos, somos criaturas. El Señor nos ha hecho de una manera hermosa, ha infundido en nosotros aliento de vida, ha permitido que el hombre tenga comunicación con su Señor. Pero no todos somos hijos de Dios. Unos son criaturas, otros por la gracia del Señor son hijos. Lo que sí somos todos todos somos pecadores. Hay algunos cuyos pecados no han sido aún perdonados y hay otros cuyos pecados por la gracia del Señor han sido perdonados. Pero eso somos pecadores. A la pregunta ¿dónde estamos? La respuesta es sencilla, amigos. Estamos de paso. Estamos de paso por este mundo. De hecho, tú eres pecador, yo soy pecador, pero tú estás esperando algo. Estés preparado o no estés preparado, estás esperando algo. Estás esperando el día de tu muerte. Eso es una realidad. ¿Ves? Eres pecador, estás de paso, estás transitando, la palabra te llama peregrino, no tienes, si has creído en Cristo, no tienes ciudadanía en este mundo, pero hay algo cierto, estás esperando el día de tu muerte, estás esperando el juicio, o al menos esa es una verdad general, independiente de si las personas están preparadas o no, eso va a venir. Entonces, tenemos eso. Y tercer aspecto, tenemos un alma inmortal, amigos. Tenemos un alma inmortal, tenemos un alma con necesidades, tenemos un alma con la necesidad del amor de Cristo, tenemos un alma con la necesidad de ser perdonados. Sabemos en nuestras conciencias que nuestros pecados ofenden al Señor, lo han ofendido desde que tenemos conciencia. Antes de que tuviésemos conciencia, nosotros hemos sido representados en Adán. O sea, el niño cuando nace no comete los pecados que cometió Adán, pero es representado en pecado por Adán. Está bajo el pacto de obras, es decir, en maldad me concibió mi madre. Nace en el pacto de obras. Amigos, ¿yo por qué les hago esta pequeña aclaración? Porque es necesario que nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. Bueno, si somos pecadores, ¿quién va a perdonar los pecados? Si estamos esperando el día del juicio, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Y si tenemos necesidades, ¿quién nos suple esas necesidades? Y la respuesta a esas tres preguntas radica exclusivamente en la persona de Cristo. Radica exclusivamente en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Las respuestas a esas tres preguntas no las vamos a encontrar en ningún otro modelo filosófico, en ninguna otra religión, en ningún otro compendio de ideas, en ningún culto donde nos hagan sentir bien, en ningún programa de poder mental. En nada ni en nadie está las
respuestas a esas preguntas eternas que hay en nosotros. Cristo y solo Cristo es la respuesta. Amigos, si el problema en Colosa era que estaban entrando doctrinas que hacían de Cristo un artículo periférico, es decir, que hacían de Cristo algo adicional, que hacían de Cristo y de su obra en el Calvario una añadidura. Ese era el problema. La herejía de Colosa era que no negaban la persona ni la obra de Cristo, sino que le añadían a la persona de Cristo, sino que especulaban acerca de la persona de Cristo. Y es herejía. Eso no dice la palabra del Señor. El problema en la iglesia de Colosa era que se estaba mezclando dentro de lo que se les estaba enseñando Epafras desde el púlpito, se estaba mezclando especulaciones filosóficas acerca de la sabiduría, del conocimiento y de toda otra serie de cosas. No era una doctrina cristocéntrica. Bueno, la predicación de Epafras sí que lo era, pero estas cosas estaban poniendo en peligro esa predicación cristocéntrica. Amigos, creo que antes de entrar en materia, la vida de todo cristiano es una vida cristocéntrica. Hablamos de cristocentricidad y quizás muchos de nosotros ni siquiera sabemos el alcance y la connotación de esa palabra. Cuando decimos que la vida de un creyente es cristocéntrica, esto se refiere a que la vida de un creyente gira en torno al centro que es Cristo. No es como en otras partes donde Cristo gira como siervo, como vasallo en torno a la persona, en torno a lo que quiere la persona, en torno a lo que se imagina. No, la vida de un creyente es en constante sometimiento a la voluntad de Cristo. Esa es una vida cristocéntrica. La vida cristocéntrica es una vida que tenga a Cristo y solo a Cristo como único objeto de su amor y de su adoración. Recordemos el primer mandamiento, amigos. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Esto significa delante de mi rostro. Amigo, una vida cristocéntrica no tiene las cosas de este mundo entre tu persona y la persona de Cristo. Una vida cristocéntrica ama al Señor, ama a su iglesia, ama la palabra. No solamente una vida cristocéntrica es esencial, sino que también una iglesia cristocéntrica. ¿Ustedes se imaginan la iglesia de Colosa? Epafras predicando la verdad de Cristo, Epafras predicando también la suficiencia de Cristo, y otras personas diciendo, eso está bien, pero no es suficiente. ¿Ustedes se imaginan el caos? Amigos, una iglesia de Cristo es cristocéntrica. No pueden haber iglesias cristianas que no sean cristocéntricas. Y si ustedes analizan bien el término iglesia cristocéntrica, la iglesia cristocéntrica automáticamente excluye las iglesias que tengan como objetivo las sanidades, los milagros, las profecías, la prosperidad y todo otro rango de cosas. Amigo, una iglesia cristocéntrica es una iglesia donde se predique a Cristo, donde se honre a Cristo, donde se alabe a Cristo, donde se obedezca a Cristo, donde se evangelice por Cristo, donde se amen los unos a los otros como Cristo lo dejó. La cristocentricidad es esencial para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. No hay, escúchenme, no hay creyente cuya vida, o al menos no hay creyente sincero, cuya vida no sea cristocéntrica, ni tampoco hay iglesia sincera cuya esencia no sea cristocéntrica. Entonces ese era el peligro en la iglesia de Colosas. Habían enseñanzas que desplazaban la centricidad de Cristo. Y amigos, esto obviamente no es un error. No lo catalogaría yo como un error. Esto es una herejía. Decir que Cristo no es el centro de la vida, de la doctrina, de la persona es no un error, es una herejía.
Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses se enfoca en la preeminencia de Cristo, resalta la preeminencia de nuestro Señor. Pablo en la carta a los Colosenses se enfoca bastante en señalar, en resaltar la suficiencia de Cristo para todos los aspectos de nuestra vida personal y para los aspectos en la vida eclesiástica. Es que Cristo no es importante, Cristo es esencial. Y por eso Pablo resalta una y otra vez ese punto. Vamos a mirar Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es el llamado? Presten atención. El llamado es mirad. Estad pendientes, colosenses. Estad atentos a lo que escucháis. Tened mucho cuidado con lo que veis. Mirad que nadie os engañe. Prestad atención. Vigilad. Estad en vigilia. Y no quiero ser crítico ni quiero ser negativo, pero hay muchas personas que me hacen la pregunta: pastor, ¿la vigilia es permitida? Y yo simplemente le respondo no es prohibida. Lo que es una necedad es estarme 2 noches en vigilia en un lugar cuando no estoy siendo vigilante con lo que escucho, cuando no estoy teniendo cuidado cómo está mi vida personal. ¿Para qué quedarme en un lugar de 8 de la noche a 6 de la mañana del otro día haciendo vigilia si en la calle soy un descuidado, si no presto atención de cómo es mi caminar en Cristo, si soy descuidado en lo que escucho, si no me importa lo que estoy hablando, si no me importa, lo que estoy viendo? Amados, no hay punto de estar en un lugar haciendo vigilia si nosotros andamos desprevenidos en este mundo que nos quiere hacer tropezar en todo momento. Entonces debemos ser cuidadosos. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar. Sed vigilantes, dice el apóstol Pablo. Mirad, tened cuidado de que el diablo no os engañe. Tened cuidado de que el diablo no os devore por medio de falsas filosofías, por medio de doctrinas falsas. Tened mucho cuidado. Amigos, sí, es importante que en este momento pasemos a definir el significado del original engaño. En el original griego la palabra engaño significa ser tomado prisionero como botín, es decir, ser como secuestrado, ser tomado preso y alejado del lugar donde vive como botín. Y eso no es lo que quiere hacer Satanás, eso no es lo que quieren hacer sus ministros inicuos que propagan falsas doctrinas. ¿No nos quieren ellos alejar del centro que es Cristo? ¿No nos quieren ellos alejar de una iglesia cristocéntrica? ¿No nos quieren ellos con sus sutilezas, con sus invenciones, con sus filosofías? ¿No nos quieren ellos mover de la suficiencia de Cristo? ¿No están diciendo estas personas en sus enseñanzas: no, Cristo está bien, pero mira, considera esto, tienes que pensar en esto, tienes que meditar en esto? Eso era lo que le pasaba a los colosenses. Los falsos maestros jamás asustaron a los fieles de la iglesia de Colosa diciéndoles: Cristo no existe. Les decían: no, Cristo está bien, continúen creyendo en Él. Pero Cristo no es Dios, Cristo es un ángel, Cristo es una de esas emanaciones. Pero no vas a encontrar la verdad en Cristo. Tú tienes que filosofar acerca de Dios. Ahí vas a encontrar la verdad. Amados, tengamos cuidado. Por favor, tengamos cuidado con lo que vemos en el internet. Tengamos cuidado con lo que oímos. No nos dejemos vislumbrar, sorprender por palabras muy hermosas por fuera, pero por dentro no tienen ni valor ni validez alguna. Son filosofías huecas. Por medio de esas filosofías huecas, el león rugiente está buscando cómo devorar a los incautos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
no quiero detenerme mucho en este punto. La filosofía es una palabra que se compone de dos partes, si ustedes me permiten decirlo así. Filo, amor; sofía, sabiduría, conocimiento, ciencia en cierta manera. Filosofía es el amor a la sabiduría, y en términos un poquito más detallados, aunque no muy técnicos, la filosofía es el estudio de cuestiones como la vida, como la muerte, la belleza, el poder. Esa es la filosofía. La filosofía trata de encontrar respuestas a preguntas como esas. Mucho cuidado que el apóstol Pablo no está prohibiendo la filosofía. El apóstol Pablo está diciendo que la filosofía, que el amor por el conocimiento es pecado si está por encima del amor a Cristo. El amor del conocimiento tiene que estar sujeto al amor a Cristo, jamás por encima. Entonces, ese es el punto. Mirad que nadie os engañe con filosofías. Amados, y tengamos esto en cuenta. Cuando dos personas, les voy a ilustrar el ejemplo. Cuando dos personas se reúnen, por ejemplo, a filosofar acerca de la naturaleza, las dos personas pueden llegar a conclusiones pero muy diferentes. De hecho, hay escuelas de filosofía que ven las mismas cosas de una manera radicalmente opuesta y diferente. Hay ramificaciones de filosofía. ¿Qué nos enseña esto? La filosofía es algo relativo en realidad. De la manera como tú puedes ver una pared, otra persona puede ver en la misma pared otra cosa. Podemos tener un común denominador de que está hecha de ladrillos y está revocada en cemento y hay un poco de estuco y encima pintura. Pero quizás la manera como otra persona aprecia una pared es totalmente diferente. ¿Cuál es el punto que yo les quiero ilustrar? El punto que yo les quiero ilustrar es que la filosofía personal es la causa de muchas sectas. Hay personas que se han puesto a filosofar acerca de Dios. Hay personas que se han puesto a imaginarse cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, cuán grande es su poder, cuán grande es su fuerza. Entonces, estas personas comienzan no a venir a la palabra del Señor por esa sabiduría, sino comienzan a imaginarse y comienzan a deducir conclusiones ellas mismas. Amigos, la filosofía no va en línea con la Escritura. Si tú quieres conocer la verdad, si tú amas la verdad, te digo algo, la palabra del Señor no solamente es clara, sino suficiente. No especules algo que no está en la palabra. No te imagines algo que no está en las Escrituras. Tengamos cuidado entonces con filosofar y más bien apliquemos nuestras mentes a la verdad de la palabra del Señor. Y decíamos, las sectas vienen en parte de esa filosofía personal y también del desconocimiento de la palabra. ¿Y por qué es esto? Imagínense ustedes, una persona que desconozca la palabra es una persona que no va a ver el mundo como es. El creyente debe ver el mundo a través de los lentes de la palabra de Dios. Las personas incautas ven el mundo como algo muy hermoso, ven el mundo como buenas personas, pero cuando esa persona incauta es traída a la salvación y se pone los anteojos de la palabra del Señor, ahora puede ver el mundo tal cual es. Muchas personas le llaman cosmovisión, yo prefiero llamarlo de otra manera. La persona no puede tener un juicio correcto de lo que significa el mundo, sino es a través de la claridad y de los lentes de la palabra del Señor. Amados, mucho cuidado con las deducciones filosóficas. Si no entendemos algo, no especulemos. Vengamos a la palabra, roguemos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, pero tengamos cuidado con las filosofías. Entonces, digamos que la filosofía como tal, pensar en las cosas de la palabra, meditar en la palabra,
no es malo. Lo que es malo es especular acerca de lo que no dice la palabra o tener conclusiones rápidas de lo que no entendemos de la palabra. El problema en la iglesia de Colosas, queridos amigos, era que venían estas ideas filosóficas a decirles, miren, no importa, la sabiduría está en que usted piense. La sabiduría tú la puedes tener. Tú puedes entender lo que no entiendes de la religión cristiana a través de la meditación. No, amigos. No, nosotros entendemos a Cristo, nosotros entendemos quiénes somos, nosotros entendemos la necesidad que tenemos de Cristo. Es por medio de la palabra del Señor. Nosotros tenemos conocimiento de nuestro pecado, es a través de la predicación explícita de la palabra o a través de la lectura de la misma, no a través de la filosofía. Nosotros conocemos los atributos de nuestro bendito Señor, no porque nos lo hayamos imaginado, es porque la palabra da claro testimonio. Amados, la palabra del Señor está completa, la palabra del Señor es suficiente, la palabra del Señor es la fuente revelada de toda sabiduría, o al menos de la que Dios quiere que nosotros tengamos. Versículo número 8. Mirad, tened cuidado que nadie os lleve presos. Tened cuidado que nadie os saque de la congregación como un león saca su presa para comérsela lejos. Tened cuidado de esto porque el demonio utiliza estas filosofías. Hay un gran intérprete, un gran comentarista bíblico de antaño llamado Lightfoot. Lightfoot dice que este pasaje, que esta segunda parte dice, por medio de filosofías que son huecas sutilezas. Eso es una interpretación muy hermosa. Creo que es válida por medio de estas filosofías que son huecas sutilezas. ¿Por qué son huecas y por qué son sutilezas? Son huecas porque no tienen contenido divino. La palabra es divina. Son huecas porque no tienen valor. La palabra de Dios tiene valor. Son huecas, son sin sentido y son sin valor porque son palabras que ha pronunciado, que ha escrito un hombre, las cuales se las lleva en viento. Pero la palabra de Cristo jamás pasará, siempre permanecerá. Entonces, amados, recordemos esto, no nos dejemos engañar por medio de cosas con apariencia hermosa, no nos dejemos engañar por medio de palabras persuasivas, pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros tenemos los lentes de la sabiduría de Cristo por medio de su palabra, podemos ver lo que hay dentro. Son cosas huecas. Son cosas que no van a aportar nada para el alma. Son cosas que quizás aporten para el intelecto, pero no para el alma. Son cosas que no van a saciar la necesidad que tiene la persona de Cristo. Tengamos pues cuidado de no dejarnos llevar como una presa en boca del león para ser devorados en otras partes. Versículo 9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amigos, eso ya lo habíamos explicado un par de semanas atrás. No en voces, miren versículo 9, porque en Él habita, no en voces, no en nubes, no en ninguna otra cosa, sino en el cuerpo de Cristo habita, se conjuga toda la esencia de Dios. Y es importante que Pablo esclarezca este punto porque las filosofías huecas estaban enseñando otra cosa sustancialmente diferente. Recuerde, las filosofías huecas estaban enseñando que Cristo era una mera emanación, que Cristo era simplemente una criatura, era un ángel dentro de la cadena de la creación. Pablo dice, no es así. En Cristo mora toda la esencia de Dios. De hecho, Pablo nos está diciendo, este versículo es irrefutable por los mormones, por los testigos de Jehová y por cualquier otra persona. Cristo nos está diciendo, Cristo es Dios.
en el cuerpo de Cristo, y es importante que lo tengamos en cuenta, en el cuerpo de Cristo habita Dios mismo en todo su esplendor. Si bien es cierto que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, escondió de nosotros su hermosura y el esplendor de su gloria, y si bien es cierto que quizás solo lo permitió que estas 3 personas allí en el monte lo vieran en su esplendor y magnificencia en la transfiguración, si bien es cierto eso, Cristo ahora está en los cielos con todo el esplendor de Dios. Cristo, cuando el creyente va al cielo, no va en ninguna manera, no va a necesitar otra cosa. El creyente estará pleno en Cristo. El creyente se gozará en Cristo. El creyente no tendrá necesidad de ver otras cosas. ¿Ven? Hay personas que dicen, vamos a ver a Dios Padre, vamos a ver al Espíritu Santo. No los vamos a ver. En Cristo se conjuga toda la deidad y toda la divinidad, de tal manera que en Cristo vamos a estar saciados. Ahora podremos ver a Cristo. Nuestros ojos podrán ver al Dios que nos salvó. Amados, Cristo es Dios, y ese es el punto que enfatiza Pablo en el versículo 9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud. Todo intento de negar la deidad del Señor queda sin fundamento alguno en este versículo. Toda la esencia de Dios mora en Cristo. Y amigos, toda la plenitud de la esencia de Dios está concentrada en Cristo, ya lo dijimos. Por lo tanto, escuchen esto, por lo tanto, no hay necesidad, colosenses, no hay necesidad de que ustedes busquen ayuda o salvación o sabiduría en otra parte que no sea en la persona de Cristo. No hay necesidad, ¿ven? Si en Cristo se conjuga la esencia divina de Dios, ¿qué van a buscar? En sus pensamientos, busquen al Señor. Humíllense delante del Señor, que Cristo sea el centro de sus vidas, que Cristo sea la esencia de sus vidas, que Cristo sea el número 1 en sus vidas, porque si Cristo es el centro de vuestras vidas, colosenses, lo tendrán todo. Conocerán quiénes son ustedes, conocerán cuán propensos a desviarse son, conocerán cuán necesitados de la gracia de Dios están. Vendrán también a quien conoceremos, vendrán también a Cristo. Va a haber un conocimiento personal. Amados, no hay nada ni nadie fuera de Cristo que nos pueda salvar. No hay nada ni nadie fuera de Cristo que traiga respuesta a las preguntas que tenemos. No hay nada ni nadie fuera de Cristo que traiga confort a nuestra alma. En Cristo está la esencia de Dios. En Cristo es Dios mismo. De tal manera, despreciar a Cristo sería un gran disparate. Despreciar a Cristo sería un suicidio espiritual, por así decirlo. Vámonos hacia el versículo número 10. Es hermoso. Y vosotros estáis completos en Él. No les hace falta nada, colosenses. Es una carta de Pablo a los creyentes, a los convertidos de la iglesia de Colosa. Vosotros sois convertidos, colosenses. No os hace falta nada. De hecho, estáis llenos del Espíritu del Señor. De hecho, estáis colmados, estáis abarrotados. Ese es el significado de la palabra vosotros estáis completos. En la conversión, antes de la conversión, amigos, antes de que una persona conozca a Cristo como su todo, como su Señor, como su Dios y como su Salvador, la persona está incompleta. Y tengan cuidado, la persona está incompleta, por supuesto, porque le falta justicia. No la tiene. Pero miren lo que dice la palabra. Y vosotros estáis completos en Él. El Señor ha permitido, el Señor ha dado de su plenitud las gracias de la fe y el arrepentimiento para que las personas vengan y reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Cuando una persona se humilla ante Cristo y cuando una persona dice, Señor,
soy nada. Cuando una persona dice, Señor, soy nada, me creía mucho, pero Señor, soy nada y tú eres todo. Eso es clave. Cuando una persona dice eso con su corazón, cuando una persona reconoce su pecado delante del Señor, cuando una persona reconoce su vacío delante del Señor, cuando una persona reconoce su ofensa delante de Cristo, Dios entonces, conforme la sinceridad de ese corazón, le perdona los pecados, le imputa la justicia, porque antes de venir a los pies de Cristo, no tenemos la justicia necesaria para ser hechos hijos de Dios. En el momento de la conversión hay un gran flujo de gracias hacia el alma de la persona. Sin Cristo no está ese río de bendiciones. En Cristo sí que lo está. Pero fijémonos en la preposición en. Y vosotros estáis completos en Él. No al lado, no por encima, en Él. El creyente recibe perdón en Cristo. El creyente recibe libertad del pecado en la persona de Cristo. El creyente es justificado en Cristo. No al lado, no cerquita, no mirándolo, no, en Cristo. El creyente es uno en Cristo cuando tienen la misma esencia, no la misma esencia divina, pero cuando el creyente ha tomado de su plenitud. Recuerden, Juan, el capítulo 1 de Juan nos dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amados, cuando el creyente es uno en Cristo, el creyente está completo en Cristo, porque no necesita nada más. ¿Ven? Cristo por gracia le hace partícipe de sus bendiciones. No necesita estar buscando nada afuera. No necesita estar adorando nada afuera. No necesita estar meditando en nada afuera. El creyente de hecho debería pasar todos los días de su vida pensando en Cristo, meditando en la obra redentora del Calvario. Esa debería ser la vida del creyente. Todos, dice el apóstol Pablo, vosotros, todos los creyentes, estáis completos en Cristo. Nada os falta en la persona de Cristo. Estás abarrotados de gracia para luchar contra el pecado. Estás abarrotados de todo lo que tu alma necesita en la santificación. ¿Qué pues, colosenses, necesitan ustedes aparte de Cristo? Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué buscan fuera de Cristo? ¿Qué buscan en el internet fuera de Cristo? ¿Qué buscan en lo que escuchan fuera de Cristo? ¿Qué buscan en los chats del Facebook o de cualquier otro medio fuera de Cristo? No hay nada que hacer fuera de Cristo. Por eso la vida del creyente no es vida fuera de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Alejados de mí, no sois nada. Amados, ¿no es una gran necedad buscar sabiduría fuera de Cristo? ¿No es una gran torpeza buscar salvación fuera de Cristo? Y nos preguntamos, ¿qué de los mormones, de los testigos de Jehová? ¿Qué de otras sectas? Amados, tengamos compasión, miremoslos con compasión, porque si nosotros estamos en Cristo y completos en Él, no fue porque fuimos muy inteligentes, fue por la gracia del Señor que permitió y que nos hizo uno con su Hijo. Fue por la gracia del Señor que nos dio gracia sobre gracia. Ese término gracia sobre gracia es gracia tras gracia, es un flujo constante de gracia. Amados, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque nos ha levantado de la mentira, porque nos ha dado conocimiento, porque ha suplido las necesidades. ¿En quién? En Cristo. Colosenses, vosotros estáis completos en Cristo. Gracia redentora, vosotros estáis completos en Cristo. Por eso es tan importante que Pablo hubiese hecho esa observación. Amigos, no hay nada fuera de Cristo, pero todo en Cristo.
O vámonos hacia la conclusión con aspectos muy importantes. Tengamos esto en cuenta. En Cristo el creyente está completo, lo tiene todo. Mas quien no está en Cristo carece de todo, tiene gran necesidad. ¿Tienes necesidad el día de hoy? Todos tenemos ciertas necesidades, pero quizás tú tengas una necesidad a la cual yo me refiero. Quizás tu vida no está en Cristo. Por eso sientes que te hace falta algo. Quizás no sabes qué, pero te hace falta algo. De hecho, quizás tu conciencia esté atestiguando en contra tuya porque estás vacío, porque estás lleno de huecas sutilezas, porque estás lleno de palabras, de dichos, de sabiduría intelectual, pero no estás lleno de la verdad de Cristo. Quien está en Cristo, quien es uno en Cristo y con Cristo, lo tiene todo. No le hace falta nada. El creyente está completo en Cristo. Colosenses, no hace falta que vosotros practiquéis las leyes ceremoniales. Es muy importante que nosotros entendamos este aspecto, porque parte de la herejía de Colosa era que los falsos maestros estaban enseñando que era necesario que ellos practicasen el ceremonialismo y los rituales de los judíos. Pero amados, Pablo dice, no, mucho cuidado porque eso es pecado. Eso es añadir obras a la gracia. Y nos sorprendemos de la gran cantidad de congregaciones, voy a ser un poco irónico, dizque judío-mesiánicas. ¿Cómo puede haber eso? ¿Cómo puede una persona predicar de la gracia de Cristo y cumplir con ciertos rituales del ceremonialismo de los judíos? Eso es mutuamente exclusivo, amigos. Eso es totalmente incompatible. Esos son conceptos diametralmente opuestos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por el cumplimiento de las obras de la ley ceremonial. Amados, Pablo le dice a los colosenses, no, mucho cuidado, no volváis a caer en rudimentos de hombres. Está haciendo referencia a la ley ceremonial. No mezcléis la gracia con las obras. Tengamos cuidado, porque ustedes colosenses, ustedes gracia redentora, para ustedes Cristo es suficiente. Y no solamente dice eso, dice, todo ustedes están completos en Cristo. No han sido perdonados a medias. El pago ha sido total. Toda la sangre de Cristo fue derramada por los que creen y se arrepienten. La justicia de la sangre, la pureza de la misma fue suficiente para vuestros pecados. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán grandes, no importa cuán prominentes, Cristo es suficiente para el perdón de vuestros pecados. No de algunos, de todos vuestros pecados. Cristo entonces es suficiente. Cristo nos ha dado el perdón suficiente para que nosotros tengamos salvación. En Cristo el creyente está completo, es justificado plenamente. No nos da parte de su justicia, y es importante que lo entendamos. No nos da parte de su justicia, no nos da un poco de su justicia. En Cristo tenemos toda la justicia del Dios vivo. Y esto es de maravillarnos, hermanos. Si tenemos parte de la justicia, jamás seremos aceptos delante de un Dios que reclama perfección total. Pero en la fe en Cristo, cuando hemos creído en Él, Dios ha imputado su justicia. Cristo ha imputado su justicia, no parte, toda. Por eso Pablo le recuerda, no os preocupéis por esas cosas huecas. En Cristo estáis completamente justificados, hermanos. Completamente justificados. No tendráis temor de presentaros delante del tribunal de Dios, porque cuando estabas aquí en este mundo pasajero, fuisteis justificados.
No hubo nada que Cristo se reservase por amor de los escogidos. En Cristo estáis completo. Cristo suple toda la necesidad de nuestro ser. ¿Tienes falta? ¿Careces de sabiduría? Pídala a Dios que Él la da en abundancia. ¿Tiene falta de paciencia? Ruéguele al Señor que le conceda la gracia de tener paciencia. ¿Carece de los frutos del Espíritu o quizás no están desarrollados a un nivel que usted ya debería estar dando frutos para la gloria del Señor? Ruéguele al Señor. Pero en Cristo tenemos un flujo de gracia que nos llena de constante. Amados, no hay necesidad de buscar nada ni nadie fuera de la persona de Cristo. En Cristo estamos completos. Dios nos da el poder. No el poder para hacer magias como en ciertas iglesias, no el poder para embaucar como en otras partes, nos da el poder para luchar en contra del pecado. Y aquí viene una pregunta para ti. El cristiano es soldado de un ejército celestial. ¿Cómo está tu batalla contra el pecado? ¿Cómo batallas contra el pecado? ¿Con tus fuerzas? Déjame decirte, siempre vas a perder. Si tú eres uno en Cristo, hay riquezas y tesoros y fuentes inagotables de poder para que tú hagas uso de ellos. No seas negligente cuando en Cristo tienes todo el poder a tu disposición para batallar en contra del pecado. En Cristo el creyente está completo. Jamás le falta la paz, jamás le falta la verdad. Y en Cristo tenemos la certeza de nuestra salvación. ¿Por qué? Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros tenemos la certeza de que somos salvos, no porque tengamos una buena comprensión de la doctrina de la perseverancia de los santos. Nosotros creemos que somos salvos porque estamos en Él y de sus manos nadie nos arrebatará. Decir que alguien nos puede arrebatar de las manos de Cristo es decir que en Cristo no yace todo el poder. En Cristo estamos seguros, hermanos. Demos gracias al Señor por ese Cristo que es nuestro todo en todo, por ese Cristo que es Dios mismo, por ese Cristo que en quien estamos completos, por ese Cristo que nos suple de toda necesidad, por ese Cristo. ¿Estás atribulado? ¿Estás triste? En Cristo hay también plenitud de gozo. El gozo no lo vas a encontrar fuera de Cristo. El gozo no lo vas a encontrar en la filosofía. El gozo no lo vas a encontrar meditando en cosas. En gozo lo vas a encontrar en la persona de Cristo. Cuando tú conozcas a Cristo, tu vida estará llena de gozo, sin importar por qué dificultad estás pasando. Estarás lleno de gozo porque has conocido al Salvador, porque Dios mismo te ha tendido la mano para salvarte, para sacarte del hueco. Estará tu vida llena de gozo porque estás seguro en Cristo. Tu vida estará llena de gozo porque todas las necesidades de tu alma las suple Cristo. ¿Cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no va a haber gozo cuando Cristo nos ha salvado? ¿Cómo no va a haber gozo cuando Cristo nos da la gracia para agradarle más día a día? ¿Cómo no va a haber gozo cuando estamos seguros eternamente en Él? En Cristo tenemos todo lo que necesita nuestra alma. No hay nada fuera de Cristo. Finalmente, simplemente digamos, hay dos opciones nomás. Dos opciones. Llenar nuestras almas de especulaciones y filosofías huecas, o pedirle a Dios que llene nuestras almas de la presencia de Cristo. Si tú decides por la primera, siempre te sobrará algo y te faltará algo. Si tú decides por caer presa de especulaciones y de tradiciones de los hombres, siempre te sobrará Cristo
Y al sobrarte Cristo, siempre te faltará la gracia salvadora. Si tú le ruegas al Señor, si tú le clamas a Dios, conocer la persona de Cristo, y si tú lo haces con sinceridad y con honestidad, si tú deseas ser completo en Él, si tú ves que has ofendido a Dios con el pecado, si tú ves que tu vida ha sido un constante compendio de violaciones y transgresiones de la ley, si tú entiendes eso, y si tú crees que, versículo 9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que Cristo es tu Señor y tu Dios, nos dice la palabra, Dios no desprecia a ese corazón humillado. Amados, Cristo es suficiente y vosotros estáis completos en Él. Nada nos falta. Vosotros, creyentes de gracia redentora, estáis completos en Cristo. No busquéis nada más, porque no lo vas a encontrar. Busca al Señor, sométete al Señor, y que tu vida sea tan cristocéntrica, porque nunca puede ser lo suficientemente cristocéntrica, pero que tu vida sea tan cristocéntrica que le agrades al Señor. Que tu vida sea tan cristocéntrica que el Señor se deleite, se complazca en tu obediencia, en tu sometimiento y en el hecho de que para ti Cristo es suficiente, de que tú has despreciado las cosas del mundo y has hecho, por así decirlo, de Cristo tu todo en todo. Fuera de Cristo, amigo, nada eres. Demos gracias al Señor entonces por este hermoso recorderis que la palabra nos da, diciéndonos, vosotros estáis completos en Cristo. Nada les falta. Amén. Vamos a cantar el último himno, el himno número 48, himno número